tumor, que era una colitis ulcerativa. Felizmente no se abrió, cursó con correcciones, no se abrió felizmente. Muy bien, ya hablamos de la radioterapia, los fármacos que se usan a nivel de la cavidad abdominal. Hoy en día se habla del HIPEC, tratamiento de cáncer para estómago, para ovario, también ocasiona obstrucción intestinal. Los pólipos, los cuerpos extraños, los fecalomas, los besoares. Ahí, ¿te acuerdas de un besoar? Ivonne, ¿te acuerdas que es un besoar? ¿Perdón? Dilo, dilo. ¿Ah? Fuerte, dilo. Cálculo biliar, no. Ya hablamos de bilio biliar. El besoar. Camila. Como una acumulación de cuerpos, cabello, uñas. Acumulación de cabello. Después de un caso, en la pandemia, una jovencita de 16 años se le murió su gato. Y ella, como se le murió su gato, entró en depresión y empezó a fumar cabello. Y empezó a venir al hospital por dolor abdominal. ¿Y han escuchado hablar del síndrome de Rapunzel? Es una paciente con cabello largo que empieza a comerse su cabello. El besoar era tan grande que tenía toda la silueta de la cámara gástrica, el duodeno, parte del yeyuno. No les miento. El besoar salió como un par. Si algún día vienen a mi hospital, les muestro el video. 16 años. ¿Okay? Otra causa de obstrucción intestinal es la invaginación o intususcepción. Como vieron, significa que el intestino, como que se ha comido el intestino al mismo intestino. Es raro en los adultos, pero se puede dar. Y si se da un caso de intususcepción, hay que descartar de un cáncer. ¿Okay? Endometriosis en las mujeres que han tenido una cesárea puede padecer de una endometriosis y cursar con una obstrucción intestinal. Avanza, por favor. Ok. Como les mencionaba, la clasificación puede ser alta-baja, alta-media-baja, puede ser aguda, crónica, puede ser completa, incompleta. Entonces, en una obstrucción intestinal alta, lo que va a predominar, cuando hablamos de obstrucción intestinal alta, nos referimos a la obstrucción que está por encima del ángulo de Treitz. Hablamos de una obstrucción intestinal media, cuando la obstrucción está por debajo del ángulo de Treitz, a la válvula ileocecal, y de baja, cuando está por debajo de la válvula ileocecal. ¿Okay? Eso es cuando es alta, media, baja. Pero si es alta y baja nomás, por ejemplo, eso de alta, media, baja lo van a encontrar en algunos libros. Ejemplo, un libro de cirugía de una universidad nacional conocida, competente. Que por cierto no soy alumno de ahí, pero es necesario saberlo. Entonces, cuando hablamos de obstrucción intestinal alta, el síntoma que va a predominar son los vómitos. Ejemplo, un paciente con un ampuloma, o sea, un tumor de ampolla de vaca. Un paciente con cáncer de duodeno. Un paciente con cáncer de cabeza de páncreas. Puede presentar vómitos. Un paciente con cáncer gástrico de antro, que se esté estenosando, va a cursar con vómitos. Paciente come un día, come bien, retiene, al día siguiente come, lo vomita. Ok, en la obstrucción intestinal media, lo que va a llamar la atención es el dolor. Y en la obstrucción intestinal baja, lo que va a predominar es la distensión. Si ustedes me preguntan, doctor, ¿una obstrucción intestinal alta puede cursar con distensión? Sí, pero la distensión
va a estar por encima del ombligo. O sea, va a ser una obstrucción de un segmento alto, ya sea del yeyuno, ya sea del intestino delgado o por último del estómago. Muy bien. Hablamos de una obstrucción intestinal completa cuando la obstrucción es total. O sea, el 100% del lumen intestinal se ha cerrado. ¿Okay? Y una incompleta cuando la obstrucción pues es parcial. O sea, el paciente come, tolera parcialmente los alimentos, está distendido, pero elimina gases. Come, vomita y así está de forma intermitente. Y hablamos de una obstrucción intestinal aguda cuando el periodo de la obstrucción demora menos de 2 semanas. Y una crónica cuando el paciente la obstrucción demora más de 2 semanas o el paciente está teniendo cursos intermitentes. Ejemplo, ustedes saben que el poblador andino tiene una condición que es el dóligo megacolon. ¿Okay? Dóligo, el diámetro está aumentado, mega, la longitud es mayor. Entonces estos pacientes pueden tener episodios de estreñimiento, a veces hay personas mayores que llegan a la clínica o al hospital y le dicen: doctor, póngame nomás una sonda rectal, tú preocupado, ves que hay distensión, niveles hidroaéreos, pero la paciente está en lo más normal. Le dice: doctor, una sondita rectal nomás, con eso se le soluciona. Pensando que la vas a operar, la paciente o el paciente dice: no, doctor, no quiero operarme, con una sondita nomás se le soluciona. Le pones sonda rectal, le soluciona. Avanza, por favor. Perdón, no avanza, retrocedo. Entonces, existen diferentes clasificaciones y las causas son múltiples. Hay causas extrínsecas, intrínsecas, intraluminales. Dentro de las intraluminales están la insuscepción, invaginación. Ya les dije, un paciente mayor insusceptado hay que descartar un tumor. Hay que pensar que hay un alto riesgo de tumor ahí. Porque el paciente, el intestino no se está en un adulto de la nada. Un niño, sí, un lactante, ¿no? Seguro han escuchado insuscepción intestinal. Pero en un adulto hay que sospechar de un cáncer. Los cálculos biliares, el BSOA, son causas de obstrucción intraluminal. El cuerpo extraño. Hablemos mejor del cuerpo extraño, porque comemos tantas cosas. Los tumores de la mucosa intestinal, por ejemplo, un pólipo puede generar una obstrucción intraluminal. Las causas intrínsecas se refieren a los tumores de la pared intestinal. ¿Ok? Ejemplo, cuando hablamos de tumores primarios del intestino delgado, ya van a ver que hay benignos, malignos. ¿Okay? Están los tumores carcinoides. Erika, ¿has escuchado hablar de los tumores carcinoides? ¿Está ahí? Ya, les cuento. Son tumores que van a generar serotonina. ¿Okay? Entonces el paciente, bien, hay tumores carcinoides asintomáticos y sintomáticos. Los asintomáticos son la mayoría, casi un 70%. Y los sintomáticos son un 30%. Esos sintomáticos se refieren porque el tumor va a generar serotonina y esa serotonina va a generar un cuadro clínico en el paciente. El paciente va a tener un flashing, la cara se le va a volver roja, el paciente va a hacer deposiciones líquidas. Hay tumor carcinoide gástrico, el intestino delgado, el intestino grueso, de apéndice. ¿Okay? Entonces, casi en todo el tracto gastrointestinal pueden haber los tumores carcinoides. Y los que generan síntomas van a generar rubicundez y deposiciones líquidas. El paciente hace 10, 20 deposiciones al día. Y el diagnóstico del tumor carcinoide se hace con el dosaje de... No se dosa serotonina, se dosa
Se los dejo, ¿ya? Porque si les digo se van a olvidar. Muy bien. Muy bien. Otro tipo de tumores, ya, celosas, 5-hidroxiindolacéticos. Pregunta de examen. A la residencia, ¿no? Ok. Otros tipos de tumores que son los linfomas. Aunque ustedes no crean, también hay linfomas gastrointestinales. No son los más comunes, pero sí están. ¿Okay? Los leiomiomas, leiomiosarcomas, los tumores metastásicos, el melanoma. ¿Saben qué es melanoma? Melanoma es un tumor de la piel. ¿Okay? Es un nevo maligno, es un lunar maligno que puede dar metástasis a nivel gastrointestinal. Los hematomas también pueden ocasionar una obstrucción intestinal. La enteritis por radiación también puede ocasionar una obstrucción de causa intrínseca, o sea, en la pared del intestino. Las causas extrínsecas se refieren a las causas que están fuera del intestino. Ya hablamos de adherencias, hernias, externas, internas, ya sea inguinal, femoral, epigástrica, obturador, obturatriz, incisional, o sea, una eventración, una hernia paraduodenal, epiploica, una hernia diafragmática. Y los tumores que están en la cavidad abdominal pueden generar también obstrucción intestinal, un tumor retroperitoneal, las metástasis, las carcinomatosis, el tumor desmoide. El tumor desmoide es un tipo especial de tumor de la pared abdominal. Los abscesos, la enfermedad pélvica inflamatoria, la diverticulitis, un absceso del psoas puede causar como obstrucción intestinal. Sí, claro que sí. La enfermedad de Crohn, la tuberculosis, la endometriosis. Sí, es cierto, una tuberculosis puede causar obstrucción intestinal, sí. No se olviden, porque alguien les puede preguntar, oye, ¿una tuberculosis se puede dar obstrucción intestinal? Sí, claro. Hay tuberculosis a nivel intestinal. De endometriosis también, ya ves. No tiene sospecho de una obstrucción por endometriosis, una mujer con antecedentes cesáreos, ¿no? Avanza, por favor. Bien, con respecto a la fisiopatología, diremos que el proceso por el cual se produce una obstrucción intestinal comienza sobre todo inicialmente con la detención del tránsito gastrointestinal. Inicialmente, el intestino delgado o el intestino grueso, antes de obstruirse, empieza con un proceso de lucha. Los ruidos hidroaéreos aumentan. ¿Okay? Bueno, a mi grupo no, pero a ustedes les pregunto, ¿cuántos serán los ruidos hidroaéreos normales de una persona? ¿Está ahí? ¿Cómo te llamas? ¿Perdón? Gabriel. Gabriel está rotando en el hospital militar y le preguntan, doctor, ¿cuántos son los ruidos hidroaéreos normales? 15 a 20, tu compañero que está con camiseta, de 10 a 20. Camila, 8 a 12. En el Google lo han visto. En realidad es variable, pero en promedio se dice que es entre 5 a 12, alguna literatura dice entre 5 a 30. ¿Ya? Por ejemplo, Suró, Tecnología de Suró, dice de 5 a 30. Y esto es variable, porque cuando ustedes, o sea, si alguna vez entra una cirugía de cavidad abdominal, sea por la paroscopía o sea por cirugía abierta, el intestino constantemente está restando. No es que el intestino está quieto, el intestino está restando. Entonces, inicialmente en la obstrucción intestinal hay un aumento del peristaltismo y ahí es donde se dice que hay ruidos de lucha, ¿okay? Pero conforme avanza la obstrucción, el intestino también se cansa, se detiene y llega un momento que se detiene completamente.
Y ahí empieza, cuando se detiene, ya no progresa el contenido de la luz intestinal. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a acumular. Se acumula el contenido, aumenta el peristaltismo como una reacción y finalmente el intestino se paraliza y el paciente se distiende. Si es una obstrucción intestinal baja, se distiende mucho más que la obstrucción intestinal alta. Ya les dije que la obstrucción intestinal alta, la distensión es por encima del ombligo. Muy bien. Entonces esa distensión, esa parálisis va a generar algunos efectos. Va a haber alteraciones hidroelectrolíticas, el paciente va a empezar a vomitar, va a empezar a perder potasio, puede haber una translocación bacteriana, lo cual va a generar inicialmente al paciente un SIRS, finalmente una sepsis, y por otro lado, si continúa la obstrucción, va a generar una isquemia y por último una perforación a nivel intestinal. Y si ustedes ya saben, si hay isquemia, si hay perforación, va a haber peritonitis, y el estado general del paciente va a ser malísimo. El paciente va a estar en mal estado general, pero en muy mal estado general. El paciente va a estar diaforético, con una fase de dolor, agarrándose el abdomen o distendido, vomitando. Ok, avanza por favor. Hay alguna diferencia, ¿no?, entre la obstrucción de intestino delgado y la obstrucción de intestino grueso. En el intestino delgado, el inicio va a ser rápido, brusco. En cambio, el intestino grueso va a demorar más, va a ser más lento. Como está más alejado, el intestino delgado en promedio mide de 3 a 7 metros. En cambio, el intestino grueso mide... Valeria, ¿cuánto mide el intestino grueso? Valeria en mi grupo, Valeria. Ingrid, no les hemos dicho, pero miden 1.2 a 1.8 metros, el intestino grueso me refiero. Ok, por eso es que el intestino delgado, el dolor es más brusco, es más rápido, en cambio el intestino grueso es más lento, más solapado, como se distiende más, también es más lento. El dolor es más rápido en el intestino delgado, en el intestino grueso el dolor es moderado. En el intestino delgado, en la obstrucción, el dolor es un dolor cólico, periumbilical o mesogástrico. En cambio, en el intestino grueso el dolor es moderado, en el hipogástrico. En una obstrucción de intestino delgado, el paciente, usted me dice, doctor, ¿puede eliminar gases? Sí, puede eliminar gases, porque la obstrucción está arriba, está lejos. ¿Sí? A diferencia de una obstrucción de intestino grueso, no hay eliminación de gases. La distensión, ya dijimos, es más marcada en la obstrucción intestinal baja. Los vómitos en la obstrucción de intestino delgado o la obstrucción a nivel del antro o del píloro va a generar vómitos más precoces, más abundantes, van a ser biliosos, alimentarios. En cambio, en el intestino grueso, los vómitos son tardíos, generalmente son intestinales o incluso fecaloideos. ¿Okay? El estado general en la obstrucción de intestino delgado, el deterioro es rápido. En cambio, en la obstrucción de intestino grueso, el deterioro es tardío. Ustedes me dirán, doctor, dice que la clase no es de vómitos, pero hay vómitos alimentarios, hay vómitos biliosos, o sea, que vomita bilis, hay vómitos porráceos. ¿Se acuerdan qué son los vómitos porráceos? Una cosa es borracho y otra cosa es borracho. Ojo. Erika, ¿cómo es Ok, les voy a enseñar algo. Vómito borracho con P. ¿Se acuerdan? Había una verdura, el poro. El poro es verde, parecido a la cebollita china. Ese es borracho, ¿ya? O sea, verde. Y el vómito porráceo contiene bilis y contenido intestinal delgado. Ojo, ¿ya? A diferencia del vómito borráceo, se refiere a las borras de café, ¿ya? Se refiere a una sangre, o sea, un vómito
de sangre digerida, coagulada. ¿Okay? O sea, el vómito borracho puede estar presente en una hemorragia digestiva, algo. Pero ahorita la clase es de obstrucción. Pero ustedes me dicen, ¿puede haber un vómito borracho también en obstrucción? Sí, puede haber, claro que sí. No es lo común, pero sí puede haber. Ahora hay otros vómitos, los vómitos fecaloideos. O sea, imagínense, el contenido del ciego ha roto la compuerta de la válvula ileocecal. Imaginen todo lo que ha recorrido para que el vómito sea fecaloideo. Ha recorrido el ilio, el yeyuno, el intestino delgado. Ok, no es nada grave porque es hora de la noche. Lamentablemente estudian medicina, entonces no es nada raro que escuchen esto. Avanza, por favor. Bien, entonces el estado general del paciente se va a comprometer más o menos dependiendo de la obstrucción. Ya dijimos que la obstrucción intestinal delgada, el paciente se compromete más rápidamente. Pero, ya les dije, en medicina nada es absoluto. Siempre hay que chequear el estado general del paciente, las fases, cómo camina, cómo está su estado general, ver si colabora o no al interrogatorio, si está diaporético. Lo más importante, si está estable, cómo están sus signos vitales. Hay que inspeccionar bien el abdomen, auscultar si hay ruidos hidroaéreos con timbre metálico, alto silencio. Hay que palpar bien si hay focos dolorosos, hay signos de irritación, si hay rigidez muscular, si hay la matidez como corresponde, o la submatidez hepática, si hay timpanismo. Ya lo importante, un paciente mayor que se sospeche de obstrucción intestinal no pierda la oportunidad de hacer un tacto rectal. El tacto rectal puede evitar hasta una cirugía para el paciente. Ese simple acto de hacer un tacto rectal, ustedes no imaginan, a veces evita que el paciente esté vomitando 3 días, 4 días, que esté con sorbo, por no haberle hecho un simple tacto rectal. Sean internistas, sean radiólogos, sean lo que sea, pueden hacer un tacto rectal. Avanza, por favor. Avanza. Perdón. Ya hablamos. Frecuencia de obstrucción intestinal delgado más frecuente, más un 70%. A diferencia del colon, 30%. En la radiografía de abdomen, en la obstrucción de intestino delgado, la dilatación va a ser del intestino delgado. Va a haber niveles hidroaéreos o imagen en pila de monedas. Normalmente el intestino delgado mide máximo 3 centímetros el diámetro. Entonces, si la obstrucción, si el intestino delgado está dilatado más de 3 centímetros, se puede medir en una tomografía, en una buena radiografía, se puede medir el intestino delgado. Entonces hay que sospechar que es una obstrucción del intestino delgado. En el intestino grueso, el colon se dilata y se dilata más, ¿no? Entonces, ustedes me preguntan, doctor, ¿qué parte del intestino delgado se dilata más? Yo les contestaría, y ustedes deberían contestar, el ciego. El ciego se dilata más. ¿Por qué? Porque tiene menos cantidad de músculo, a diferencia de las otras partes del intestino grueso. Entonces, normalmente el ciego tiene un diámetro variable, de 5 a 7 centímetros de diámetro. Pero en una obstrucción intestinal, el ciego puede dilatarse más de 10 centímetros. Si se dilata más de 10 centímetros, hay riesgo de microperforación. ¿Okay? En alguna literatura dice más de 11, pero con más de 10 ya puede haber signos de microperforaciones a nivel del ciego. En la etiología, ya dijimos que en el intestino delgado, adherencias, bridas, hernias internas, ¿okay? Obstrucción del intestino grueso, tumores, colorectales, de preferencia de sigmoides, el recto, del ángulo esplénico también. Otras causas de obstrucción intestino delgado, tumores, intususcepción, vólvulo, enfermedad inflamatoria intestinal, estenosis, una fibrosis quística también puede originar una obstrucción intestino delgado.
La obstrucción de colon, por otras causas, puede ser por los vólvulos, la diverticulitis, una colitis actínica, enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora, si les preguntan qué parte del intestino se puede afectar, en la obstrucción intestino-delgado se va a atrapar el asa, generalmente hay un asa atrapada. Ejemplo, una hernia inguinal, ¿me puedo ocasionar una obstrucción? Sí. El intestino se introduce, el intestino delgado, me va a generar niveles aéreos, distensión, vómitos, el paciente se va a comprometer rápidamente. En cambio, a nivel de intestino grueso, la obstrucción o la dilatación mayor va a ser a nivel del ciego. El tratamiento, la obstrucción de intestino delgado, generalmente es conservador. Y en colon, generalmente es quirúrgico. Cuando digo conservador, me refiero a colocar una sonda nasogástrica, dejarlo en reposo, o sea, nada por vía oral, la vida absoluta, por 1, 2, 3 días, y ahí cada día voy reevaluando al paciente. Escuchen, porque en el examen vienen casos clínicos, ustedes saben, no viene teoría. A diferencia de la obstrucción de intestino grueso, el tratamiento sí, la mayoría de veces es quirúrgico. En un tratamiento conservador también se refiere a que hay que hidratar al paciente, reponer sus electrolitos, si es necesario colocar una sonda rectal, hacer análisis de sangre, pedir radiografías o tomografías dependiendo del caso. Avanza, por favor. Dependiendo del estado general del paciente y de la obstrucción, voy a echar mano a los exámenes auxiliares, pero en general a todo paciente con obstrucción le voy a pedir una analítica sanguínea, hemograma, glucosa, urea, creatinina, electrolitos, sodio, potasio, cloro. Le pediré una radiografía de abdomen, de pie, para ver todo el marco colónico, descartar que hay una perforación gastrointestinal, descartar que haya neumoperitoneo, una placa de tórax. Si la obstrucción es crónica, le pediremos una colonoscopia, pero si es aguda, cuando me refiero a aguda, si es menos de 6 horas y el diagnóstico es un vólvulo, se puede intentar una devolvulación por colonoscopia, ¿okay? Pero si es menos de 6 horas y el paciente está estable. Pero si ya pasó más de 6 horas, el paciente en su estado general está comprometido, hay signos de perforación, ya no le haré por la colonoscopia, mejor lo llevo a sala. Si el paciente está con signos peritoneales, ya no le va a hacer colonoscopia, lo va a tener que llevar a sala. Si yo tengo sospecha que hay un estrangulamiento, una necrosis, ya no le pediré la colonoscopia, lo llevaré a sala. Antes de eso, de repente voy a pedir una tomografía. ¿Sí? Si sospecho de un isquemia intestinal o una trombosis mesentérica, le pediré un angiotema, hacer una tomografía con contraste a nivel de los vasos. Si sospecho de un tumor de ampolla de Baster, un tumor en la cabeza de páncreas, un tumor en el duodeno que está ocasionando obstrucción, le pediré una tomografía o una resonancia. Avanza, por favor. Antiguamente se pedía a los pacientes con obstrucción un tránsito varitado, que es una radiografía con una sustancia de contraste bioral. Generalmente era una sustancia radiopaca, como pueden ver, en la cual, si ustedes ven, a este nivel el contraste está, pero a este nivel hay un desfiladero, una disminución de la luz, hay una estenosis. Probablemente ahí esté el tumor, probablemente ahí sea un tumor de estómago o de duodeno. La colonoscopia, ya les dije, en pacientes con una obstrucción crónica. Pero, si alguien les habla del gol estándar,
para obstrucción intestinal, tomografía. Su sensibilidad es alta, 90%, su especificidad también 90%. La ecografía también nos puede ayudar a ver si hay líquido libre, si ya se perforó esa asa intestinal, si hay dilatación de la vía biliar, si hay aire en la vía biliar. Y la angiografía lo podemos solicitar en un paciente con un aneurisma que esté ocasionando sangrado, un hematoma intraabdominal. Para eso nos sirve una angiografía. Avanza, por favor. Bien. Ahora solo vamos a ver imágenes, ¿ya? En la primera imagen de la izquierda pueden ver una radiografía de pie, en la cual hay dilatación de asas delgadas, dilatación con niveles hidroaéreos, se llama niveles hidroaéreos en escalera o en pilas de moneda. Yo les pregunto, ¿y qué sería esto? Es una sonda que en la punta tiene una punta radiopaca, miren, ¿no? Y se da la vuelta todavía. Es una sonda nasoyeyunal, ¿ok? En cambio estos son los electrodos del monitor, pues. Muy bien. En esta radiografía igual, ven la sonda nasoyeyunal, asas delgadas dilatadas con niveles hidroaéreos, en un paciente de cúbito. En un paciente de decúbito se tiene que solicitar una radiografía de cúbito, un paciente postrado que no puede caminar, se debe pedir una radiografía de cúbito y lateral para ver si hay niveles hidroaéreos. En un paciente que haya sospecha de perforación gastrointestinal, se debe pedir una radiografía de tórax para evidenciar o descartar o confirmar que haya un neumoperitoneo. El neumoperitoneo es la presencia de aire libre en cavidad por encima de la silueta hepática. Como ustedes saben, el hemidiafragma derecho generalmente es más elevado que el hemidiafragma izquierdo. Y en la placa de tórax podemos evidenciar la presencia de neumoperitoneo. En pacientes con perforación gastrointestinal, una úlcera péptica perforada, podemos echar mano a una plaquita de tórax y ver el neumoperitoneo. Avanza, por favor. En la imagen de la izquierda vemos una imagen radiográfica de un paciente con un abdomen de pie, una radiografía de abdomen, en la cual se ve niveles hidroaéreos, dilatación de asa delgada, niveles en escalera. En la del lado derecho también. Pero miren aquí. Miren una obstrucción de intestino delgado. Les decía, el intestino delgado mide en diámetro menos de 3 centímetros. Pero aquí hay más de 3 centímetros. Y una obstrucción de intestino grueso. Hay una imagen que se llama en grano de café, característico del bolo. Avanza, por favor. En la imagen de la izquierda ven una obstrucción intestinal alta con perforación de asa delgada por un hueso de pollo, por irse a comer donde la tía Veneno o en un Kentucky. Las perforaciones ocurren hacia los mejores lugares. Una vez, era un día viernes en una guardia, en un hospital pequeñito, llegó un paciente que se había ido a una clínica nombrada, no voy a decir cuál, pero a uno que tiene hasta lugar para aterrizar un helicóptero, clínica. Le habían hecho hasta una nasofibroscopía porque el día anterior se fue a una conocida pizzería a comer una lasaña. El paciente venía con dolor abdominal. Ya le habían hecho una nasofibroscopía en la noche anterior. Y en el hospital, nivel 1, que no hay ecografía, ¿qué examen le hubieran pedido?
El paciente refería a dolor de cuello. ¿Sí? De cuello. Decía que cuando pasaba la saliva tenía algo. Una radiografía, lo más simple. Y la radiografía no saben qué es un pedazo de alambre. Una pizzería reconocida, no le iba a decir no. Ok, o sea, en cualquier lugar te puede pasar. Ojo. En esta imagen vemos una tomografía en corte axial en la cual la asa delgada, está lleno de contenido de heces, que normalmente, si ustedes ven, las asas delgadas tienen un contenido de aire y líquido, pero esto está dilatado más de los 3 centímetros que yo les había dicho. ¿Okay? Obviamente esta es una tomografía con contraste, ¿no? ¿Por qué? Porque la aorta tiene la misma densidad del hueso, del cuerpo vertebral. Y en esta imagen